De vuelta a casa, Gabriela Gutiérrez de los Santos, abogada de lo laboral. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, José Luis. Sí, es un gusto. Después una pequeña pausa. Es válido resetearnos, ¿no? Y tratar de renovarnos un poquito. Es bueno también saber que hay empresas que siguen apostándole al personal, que lo siguen capacitando, trabajando, y que la misma gente le retorna esa capacitación en una buena atención. Es correcto, José Luis. Fíjate que hay una nota muy interesante que es de ahorita de octubre, en donde ya ves que hay varias empresas que se dedican a medir el capital humano y cuáles son Así los le aspectos. llaman ahora capital humano. El capital humano que también. antes pues eran los recursos humanos, ¿no? Pero pues realmente se me hace muy adecuada, ¿no? Adecuado el cambio, porque realmente pues es uno de los recursos más valiosos que tiene la empresa, ¿no? Es un capital valioso, muchas veces no tan valorado como debiese, ¿no? Desgraciadamente hay empresas en donde pues la rotación de personal es algo que les caracteriza, como en el ramo restaurantero, por ejemplo, pues derivado de la pandemia también pues muchas empresas tuvieron crisis importantes, fueron parte también de esta crisis económica, en donde pues muchos desgraciadamente no pudieron sostenerse, tuvieron que cerrar, a duras penas pagando impuestos, pero bueno, ya parece que esta recuperación económica se está sintiendo, y pues en el aspecto local la verdad es que no es una excepción. Hay una universidad local de aquí de Mérida, Yucatán, que figura en esta lista como uno de los mejores lugares para trabajar en México. ¿Y cuáles fueron los aspectos que esta revista especializada en negocios tomó en consideración? Forbes, efectivamente Forbes lo saca, y hay de todos los ramos, ¿no? Y analizan empresas enfocadas al turismo, a la manufactura, es totalmente amplio el espectro, de hecho es un catálogo de 375 empresas, y dentro de este ranking o dentro de este listado, la universidad que está aquí en Yucatán, no voy a decir el nombre para evitar la publicidad, está en el lugar número 24. Pero de ahí es egresado el gobernador. Por decirlo de ahí, y también doy clase. Y también das clase. Y además soy catedrática, por y cierto. Y es la marista, en fin. Un saludo a la carrera de administración. Pero bueno, independientemente del golazo, el tema es la innovación. Fíjate, José Luis, que nos destaca esta lista dentro de un compendio, porque además hacen un estudio en lo que es América Latina. Por supuesto que el hecho de estar como socios de Estados Unidos es algo que nos beneficia, a raíz de este análisis, ¿no? En donde, pues bueno, nuestra cultura, las playas, los acuerdos globales del propio libre comercio que tenemos, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países, también nos ponen como en una situación pues privilegiada. Sin embargo, le llama la atención que los mexicanos tenemos una apertura importante al aprendizaje, tenemos una capacidad única para la innovación, tenemos una capacidad para el ingenio y para de esta manera abocarnos a nuestras labores cotidianas, a nuestras relaciones laborales. Obviamente, quien tiene o que ha manejado personal o que ha sido empleador o quien ha sido empleado sabe que cuando se tienen menos recursos, pues hay que hacer mano de la creatividad. Entonces hay que hacer muchas veces más con menos. Entonces, al final del día esto resulta en una fortaleza. Lo que pudiese verse en un principio o en un inicio como una debilidad, pues es una fortaleza y es algo que nos caracteriza. Es decir, si nosotros empleáramos todos nuestros recursos, prácticamente dominaríamos el mundo. Si tú te pones a ver los ingenios, por ejemplo, en los memes, ¿no? Te das cuenta de la creatividad del ingenio mexicano, la picardía con la que se abordan ciertas situaciones. Sin embargo, en este caso, fíjate que también es importante puntualizar cuáles son los aspectos que las empresas dan en favor de su personal. Una de ellas es el tener a la persona dentro del centro de la organización, más allá de un número de matrícula, más allá de un número de empleado, el tener, si no es un traje a la medida, sí centrarse en la persona, en José Luis. José Luis, ¿tú cómo te sientes? Para que tengas esta identidad con la empresa, ¿te sientes identificado con lo que hacemos? ¿Estás a gusto? ¿Estás contento? No desde un punto de vista de apapacho, ¿no? De ser paternalista, pero sí de enfocarse hacia la persona. Otro aspecto importante, José Luis, por supuesto que las condiciones de trabajo, el salario, y dos muy importantes, la responsabilidad social y la igualdad de género. Hoy por hoy esos dos temas, el tener empresas en donde la equidad, la igualdad de género sea una realidad y no sea un discurso, y donde también la empresa sea socialmente responsable, es decir, no puedo jactarme
de ser competitiva si no tengo, por ejemplo, políticas internas de reciclaje, de ahorrar luz, de tener paneles solares, de ahorrar el consumo del agua, por ejemplo, de economizar incluso en el transporte o tener políticas internas de transporte para evitar el consumo de combustible. Todas estas, digamos, peculiaridades o aspectos son los que son evaluados por este ranking, José Luis. Entonces, pues bueno, al menos Yucatán figura en esa lista. Gracias, Gabriela Gutiérrez de los Santos. Seguimos en... Gracias a ti, José Luis. Estoy en el Twitter como @GG de los Santos y en el Facebook como GG Consultores Laborales, a sus órdenes. Ahí estamos. Gracias y de vuelta a casa. Gracias, Bienvenida. José Luis. Un gusto estar de nuevo aquí.